Mis queridos amigos del Centro Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para un nuevo audio Arete. El día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? Se preguntarán los amigos. En realidad este es un término muy contemporáneo, es de nuestra época, es muy actual. ¿Y qué cosa es lo que pasa, mis queridos amigos? La psicología contemporánea trata de buscar una serie de herramientas, de instrumentos, de medios para que el ser humano crezca y tenga una buena salud mental, se conozca a sí mismo. Pero en última instancia lo que se busca con esta serie de herramientas, con esta serie de instrumentos, de medios, es que la persona sea feliz, ¿no? Entonces obviamente si yo soy un descontrolado afectivo, un descontrolado emocional, si soy un inestable emocional, obviamente eso me quita la paz, me quita la armonía, me estoy peleando con todo el mundo. Entonces muy importante este tema de la inteligencia emocional, que le podemos llamar también el control de las emociones, el manejo de las emociones. Hay que decir, mis queridos amigos, que el iniciador de este concepto se llama Daniel Goleman. Y Daniel Goleman entonces explica que la inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Miren qué interesante. Entonces, para Goleman, la inteligencia emocional es esa capacidad de sentir, entender, controlar esto que llamamos las emociones. Ahora dentro de un rato vamos a explicar bien qué cosas son las emociones. Pero entonces cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de esa capacidad de controlar, de modificar mis emociones, como dice Goleman, mis estados emocionales, pero también las emociones y los estados emocionales de los demás. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto de modificar estados de ánimo en los demás? Es que las emociones a veces, mis queridos amigos, se contagian. Por eso que coloquialmente a veces hemos hablado de lo que se llama la histeria colectiva, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy alegre o triste, yo puedo contagiar a los demás, yo puedo influir en los demás. Entonces, Goleman también dice que no se trata de ahogar las emociones, sino de dirigirlas y equilibrarlas. Se trata entonces de encauzar nuestras emociones. Ese es el gran objetivo de la inteligencia emocional, encauzar nuestras emociones, encauzar nuestra emotividad, viviendo la maestría personal, es decir, viviendo el señorío de sí mismo, viviendo la arete, la autoposesión, la maestría personal. Y claro, si yo manejo mis emociones, es decir, si yo manejo mi tristeza, si yo manejo mi miedo, si yo manejo mi ansiedad, todo eso va a influir positivamente en mis relaciones sociales cotidianas. Obviamente, si no las manejo, no voy a tener buenas relaciones sociales. Por eso, mis queridos amigos, que la inteligencia emocional que yo viva o el manejo emocional que yo viva van a tener siempre un impacto en mis relaciones sociales. Cuando hablamos de inteligencia emocional, queridos amigos, estamos hablando de aquella capacidad, habilidad y maestría de mis emociones para vivir unas relaciones sociales adecuadas, sanas y planificantes. Entonces, si yo controlo, si yo manejo mi ira, por ejemplo, mi rabia, si yo manejo mi miedo, mis angustias, voy a tener unas relaciones humanas, unas relaciones sociales, unas relaciones públicas sanas, buenas. Y esto es fundamental, mis queridos amigos, para poder ser felices, porque como bien sabemos, todos los seres humanos hemos venido aquí al mundo para ser felices. ¿Y cómo vamos a lograr esa felicidad? Algo que nos ayuda a ser felices es madurando afectivamente, logrando una madurez afectiva, logrando un control de nuestras emociones para vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, en reconciliación. Y desde esa armonía, desde esa paz, desde esa reconciliación, pues entonces yo vivo también en armonía con los demás, ¿no? Queridos amigos, hay un antecedente al tema de la inteligencia emocional,
que es el tema de las inteligencias múltiples, donde el doctor Gardner de la Universidad de Harvard habló de que existen varias inteligencias y le llamó el tema, la llamó las inteligencias múltiples. La primera inteligencia es la inteligencia lingüística, que es la relacionada con la capacidad verbal, ¿no? Con la capacidad para hablar, para expresarme. Esa es la primera, inteligencia lingüística. Luego viene la inteligencia lógica, que tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias, ¿no? Es la capacidad de razonar, de abstraer la realidad. Otra inteligencia, queridos amigos, es la inteligencia musical, que obviamente está relacionada con las habilidades musicales y ritmos. También existe la inteligencia visual espacial, que es la capacidad para integrar elementos, percibirlos y ordenarlos en el espacio. Existe también la inteligencia kinestésica, que es la que abarca todo lo relacionado con el movimiento, tanto corporal como el de objetos y los reflejos. Y queridos amigos, también existe la inteligencia interpersonal, que implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas. Inteligencia interpersonal. Y además existe la inteligencia intrapersonal, que se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los procesos relacionados como autoconfianza y automotivación. Entonces, queridos amigos, estamos viendo que estas dos últimas inteligencias, tanto la inteligencia interpersonal como la inteligencia intrapersonal, son las que están relacionadas con lo que estamos llamando nosotros, con Goleman, la inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia interpersonal implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas, y la inteligencia intrapersonal es ese conocimiento de uno mismo, esa autoconfianza y automotivación, ¿no? Entonces, miren, qué importante entender que hay varios teóricos que hablan del mismo tema y lo abordan de alguna otra manera, de distintos ángulos, de distintas perspectivas, pero muy interesante porque esto nos enriquece a nosotros entonces. Entonces, miren, la inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y entendemos el mundo. Tiene en cuenta las actitudes, los sentimientos y engloba habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, la automotivación, la confianza, el entusiasmo y la empatía. Y para Stephen Covey, la inteligencia emocional tiene 5 características, queridos amigos. Escuchemos estas 5 características. La autoconciencia, en la línea del conocimiento personal, de saber quién soy. La motivación personal, es decir, tener un ideal de vida, una misión, unos valores, unos objetivos claros, ¿no? Lo que me motiva es tener un ideal, un sentido de vida, un proyecto de vida. Lo tercero para Covey es la autodisciplina, que es la capacidad de encaminarse hacia el cumplimiento del proyecto y valores personales. Es decir, cómo me organizo para lograr mis objetivos, para lograr mis metas, para lograr mi misión, para lograr mis ideales. Otra característica, según Covey, es la empatía, que es la capacidad de ver cómo ven y sienten las demás personas. La empatía, muchas veces coloquialmente decimos que es el poder ponernos en los zapatos del otro, es pensar y sentir con el otro. Y la quinta característica que Covey da sobre la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Y esto se refiere a la forma que tienen las personas de resolver sus diferencias, solucionar problemas, generar soluciones creativas e interactuar óptimamente para promover sus proyectos comunes. Así es, queridos amigos, hemos podido definir en este arete qué cosa es la inteligencia emocional, tema muy interesante. Obviamente podemos hablar mucho de esto. La idea es simplemente hacer una introducción y recomendarles algunas cosas, el tema de la empatía, el tema de cuidar las habilidades sociales, pero sobre todo lo fundamental de la inteligencia emocional es controlar mis emociones. Y la emoción es esa reacción súbita ante determinado estímulo, esa reacción rápida, escueta, que muchas veces se va, pero que muchas veces, si yo me lleno de ira y de rabia, me descontrolo, me dejo llevar por mis impulsos, entonces eso le hace daño a los que me rodean, me hace daño a mí mismo. Entonces, por eso, mis queridos amigos, muy importante investigar, seguir profundizando en este tema de la inteligencia emocional y en el tema del control de las emociones. Muchas gracias, mis queridos amigos, hasta la próxima, y les recordamos que el arete
es la búsqueda de la reconciliación de las facultades del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.